Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante vamos a estar charlando por más de 50 minutos con Javier Milei. Me parece que el economista de mayor trascendencia pública que tiene en este momento nuestro país, un hombre muy particular para explicar lo que piensa, que le gusta definirse como libertario. Alguna vez va a haber que hacerle un homenaje a esta expresión de qué es ser libertario. Enseguida le voy a estar preguntando, que me parece que en los tiempos en donde tantas veces se habla de libertad y demás, recoger lo que es una vieja tradición en distintas partes del mundo de lo que es un libertario. Hoy lo vamos a charlar con Javier Milei en una jornada también en donde la economía está otra vez muy presente y en donde, si bien Javier es un economista, quizá pueda coincidir en este diagnóstico que venimos haciendo aquí en el programa desde hace mucho tiempo de una cuestión mucho más política que económica. Hoy quedó negro sobre blanco las diferencias del gabinete y el conflicto que tiene el presidente Mauricio Macri dentro de su elenco de 22 ministros. De paso, la reestructuración que iba a hacer el Estado, que para los ciudadanos fue hecha inmediatamente, aumento de tarifas, aumento de precios y demás, hasta ahora no ha aparecido. Salvo el recambio del ministro de la Producción y el ministro de Energía, no ha habido como un achique, como se había propuesto, que vos me podrás decir es más simbólico que de fondo. ¿Qué pasaría si redujesen a la mitad los ministerios? ¿Esto saldaría el déficit que tenemos? La respuesta es no. Ahora, en la política y en la economía, estoy totalmente seguro, los gestos de confianza son los que contagian hacia el resto. No ha parecido esto. Sí, claramente ha quedado demostrado, y ayer lo contábamos con la nota que nos concedió a nosotros a la mañana Marcos Peña en Radio La Red, y después replicada por Duhovne, que ahí hay una interna severa y seria. La del jefe de gabinete con el ministro de Economía. Uno dijo, está sobre la mesa la posibilidad de poner un nuevo impuesto o incrementar los impuestos a los que viajan al exterior. Duhovne dijo, no está sobre la mesa. Anoche a José del Río, el periodista de La Nación, el ex ministro Aranguren le dijo concretamente, me echaron. No estoy de acuerdo y me fui con pesar. Y a su vez Iguacel, su sucesor, dijo, los aumentos siguen. Me parece que hay una cuestión política severa que no aparece nada más que con lo que hoy dijo el presidente de la Nación, que es que la oposición no se queje y nos ofrezca la posibilidad de una solución. Se iba a convocar un diálogo. Y hasta ahora esto no ha pasado. En el medio, la máxima expresión económica de alguna solución alternativa la sigue dando Elisa Carrió. Ayer había dicho que lo que tiene que hacer la clase media es dar propinas y favorecer las changas. Es raro, cuanto menos raro, quiero decirlo. Y hoy siguió, porque el mozo que recibió una propina de Carrió parece que dijo que le había dado unos 5 pesos. Y ella dijo que no tenía más dinero y que con la tarjeta de débito no podía. Y cuando hacía hasta lo que... Es insólito que la diputada nacional, Elisa Carrió, para algunos la garante de la transparencia moral, hoy explique si había dado propina o no en el Congreso de la Nación. Y dijo Elisa Carrió que hay que seguir favoreciendo las propinas y las coimas. Yo soy un interesado en el psicoanálisis. Si uno analizara esta situación, después se corrigió y el lapsus, lo concreto que entre medio de esto, más de 28.50 el dólar, dicen que es el país del 30-30-30. 30 de inflación, 30 del dólar, 30 de pobreza. Si es así, me parece que esta hojarasca de discusión política y la ausencia de una toma de decisión profunda en lo político por parte del gobierno duele mucho más, sobre todo a los que no llegan a fin de mes. Un dato más. Hoy se reunieron las organizaciones sociales con Carolina Stanley. Circulan muchísimas versiones respecto de Carolina Stanley y algún cambio en el gabinete. Y dijeron, es una aspirina para un enfermo terminal lo que nos ofrecen. Se vienen 6 meses complejos a la hora de la protesta. De todo esto, de su vida, porque es muy interesante, de lo que escribe y de lo que lee, vamos a hablar con Javier Milei, al que ya estoy recibiendo. ¿Qué haces, Javier? Qué Luis, gusto querido, verte. placer enorme. Igual para mí. Gracias. Por favor, un placer tenerte acá. El placer es mío. ¿Todo bien? Mejor es joda. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. ¿Qué pones en el formulario del hotel? Javier Milei, profesión. Economista. ¿Te gusta? ¿Estás orgulloso de ser economista? Estoy orgulloso de ser economista. Casi tan orgulloso como ser papá de Conan. Mira, ¿quién es Conan? Conan es mi hijo de 4 patas. Es un mastín inglés formidable, bellísimo, que en 2 patas mide 1,81 m. ¿Y lo sentís como tu hijo? Literalmente. Vos sabés que yo soy fanático de los animales y de los perros en particular, y a mí te entiendo perfecto, pero hay gente que te dice, no podés tener un sentimiento de filiatorio por un animal que tiene 4 patas y que no te habla ni nada de eso.
Eso es relativo, o sea, habría que ver si alguna vez tuvieron, y no es cierto que no se expresen. El tema es que vos tenés que saber escucharlos. Aparte yo digo que el amor es mucho menos prejuicioso que nosotros. Y uno tiene un amor distinto por su pareja, por sus amigos, por sus animales. Uno puede tranquilamente amar a sus animales. Definitivamente. Mira, yo digo, he estado en algunas etapas de mi vida muy mal. Y en el piso. El único que no me pateó fue mi perro. Nada menos. Fue el único que estuvo al lado. Ahora vuelvo enseguida un poco con tu vida personal, que me resulta súper interesante, y te escucho hablar y siempre lo haces de manera muy, muy atractiva. Pones economista en el formulario y al lado aclarás qué tipo de economista sos, de derecha, de izquierda, bueno, keynesiano tengo claro que... De keynesiano seguro que no. ¿Qué pones? Economista de... Yo soy liberal libertario. Definime para los que somos burros en economía. Mira, básicamente la mejor forma de entenderlo es compararlo contra la derecha y la izquierda, ¿no? Digamos, para que la gente comprenda más fácilmente. ¿Quién sería alguien de derecha? Alguien que es un liberal en lo económico, o sea, no le importa con quién vos comercializás, pero no acepta que vos te metas en la cama con cualquiera. La nueva izquierda, no la vieja izquierda, la nueva izquierda es liberal, sí, en lo cultural, porque te puedes meter con quién o quienes se te ocurra en la cama, pero es intervencionista en lo económico, o sea, no te deja comercializar con quien vos quieras. En el concepto del liberal libertario estamos hablando del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y como tal, vos, mientras que no le jodas la vida a nadie, podés hacer lo que quiera, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quieras, mientras que no jodas al otro, no pasa nada. Y además yo soy un liberal en lo institucional. Lo que pasa es que soy minarquista de corto plazo y obviamente de largo plazo soy un anarcocapitalista. Minarquista. Solo seguridad y justicia en el Estado por una cuestión tecnológica, te diría. Es decir, yo veo al Estado como el enemigo. A mí cuando me dicen el Estado presente me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Y te lo estoy poniendo en manera suave. Por lo tanto, digo, yo soy partidario de minimizar el Estado, llevarlo a su mínima expresión, y dentro del conjunto de posibilidades está el cero. Lo que sucede es que hoy tengo una restricción tecnológica y por ende no lo puedo achicar más que a seguridad y justicia. Ahora, si la tecnología evoluciona lo suficiente, que de hecho ya hay algunos proyectos de robots, digamos, cumpliendo este tipo de funciones, obviamente avanzaría sin lugar a dudas. Ahora, es muy interesante y me parece muy novedosa la discriminación entre lo que es un hombre de derecha, que es un hombre que comercializa con cualquiera, pero no se mete a la cama con cualquiera, y a la inversa. El de izquierda se mete con cualquiera, pero no comercializa con cualquiera. ¿La cama es importante en la economía? Yo creo que sí, digamos, o sea, me parece que... Vos sabés que el tratado más importante de economía, de la economía austríaca, se llama La acción humana. Entonces tiene que ver con el mecanismo por el cual los seres humanos tomamos decisiones. Mira, a Gary Becker, por ejemplo, ese libro es de Ludwig von Mises. Por ejemplo, Gary Becker, profesor de la Universidad de Chicago, a él le dieron el Nobel por la contribución en 4 campos. El primero fue Economía de la Discriminación, el segundo fue Law and Economics, o sea, el análisis económico del derecho, ¿sí? Él después, el más conocido es Capital Humano, y una de las contribuciones más adelante en el tiempo es el Tratado sobre la Familia. Entonces, de hecho, es muy interesante la intro que él hace. Dice, bueno, mire, todas las teorías sociológicas para explicar la población, sí, bueno, tienen esto, todas juntas explican el 15%. Yo sé que el método de maximización, sujeto a restricciones, suena un poco áspero, todo bueno, pero nosotros empíricamente explicamos el 95%. Claro. Pero sigamos con esto. Sos liberal libertario, minarquista. Estático y anarquista de largo. ¿Estático? Claro, en el corto plazo la restricción tecnológica hace que sea minarquista. Pero hacia futuro... Pero hacia futuro soy anarcocapitalista, sí. ¿Y de derecha o de izquierda te gusta decirte? No.
ni de derecha ni de izquierda, liberal libertario. Liberal libertario. En ese Milei, la vara Milei, ¿Kicillof es? Es de izquierda, es un keynesiano marxista. Keynesiano marxista. O sea, también conocido como post-keynesianos. Bien. Duhovne es Keynesiano. no marxista. Claro, para mí Duhovne es lo que se llama un keynesiano modelo Forte. Lo llamaba Samuelson, que son los keynesianos más precarios. O sea, igual que Pratt Guy, ¿no? Son keynesianos muy precarios. Precarios. Y por poner ejemplos, ¿Cavallo es? Cavallo es un keynesiano más razonable que respeta más al mercado y respeta más las restricciones de presupuesto. ¿Keynesiano, Cavallo? Sí. Él estudió en Harvard, de hecho, y digamos, y a él le gusta la política económica. Damos por sentado que todos sabemos que es keynesiano, pero me gustaría que, como si estuviéramos en clase, me lo tipificaras. ¿Qué es un keynesiano? Mira, un keynesiano es alguien que hace foco esencialmente sobre el corto plazo y cree que el Estado tiene que jugar un rol importante en la economía. Y eso tiene un problema muy grave, y es que cuando aparece la intervención del Estado, ¿sí?, hay un problema primero ex ante, ¿sí? ¿Quién te dijo a vos que eso que hay ahí es un problema? Porque si nosotros estamos haciendo transacciones libremente, ¿quién es el que está en la poltrona para meterse a juzgar nuestras transacciones? O sea, ¿hay violencia en esa transacción? Si nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Digo, ¿por qué tiene que venir alguien a opinar sobre lo que estamos haciendo nosotros libremente, de pleno acuerdo? ¿Por qué se tiene que meter? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El dedo de Dios tiene? Uno. Ahora, una vez que pasa eso quiere decir que todas las intervenciones del Estado son violentas. Y eso genera daños. O sea, las intervenciones del Estado pueden ser autísticas, por ejemplo, cuando se inicia la Revolución Rusa, o vos acatabas el régimen o te mataban. Eso es violencia autística. La otra es, por ejemplo, lo que se llama la violencia binaria. Ejemplo, el cobro de impuestos. El cobro de impuestos es un acto violento, es un robo. Porque suponete lo siguiente. Estás diciendo el día que me dijeron lo que tengo que pagar de impuesto a las ganancias. Mirá, ahora lo vamos a poner más incendiario si querés. Suponete lo siguiente. Viene tu vecino y te dice, che, Luis, dame la mitad de tus ingresos. ¿Qué le decís? No. Bueno, ahora viene al otro día con un papel y te dice, Luis, ¿me das la mitad de tus ingresos? Y vos le decís, ¿por qué? Porque tengo un papel acá que dice, y vos le vas a decir, ¿quién me lo firmó? ¿Yo? De vuelta que decís. No. Que no. Bueno, ahora viene con un patotero gigante y te dice, Luis, ¿me das la mitad de tus ingresos? O sea, vos no te queda otra y se lo das. Bueno, creo que la analogía, digamos, con el Estado es bastante clara, pero no solo eso. Fíjate que el ladrón vulgar es ética y moralmente superior al político. Porque por lo menos el ladrón vulgar te mira de frente, te encara, corre el riesgo. En cambio, digamos, el político se ampara en el aparato represivo del Estado, en el monopolio de la violencia, ¿sí? Y además hay algo peor, porque el ladrón vulgar es aleatorio, en cambio el político es un ladrón estacionario. O sea, vos decís que el chorro que me puede arrebatar el celular acá en la puerta es más noble, no sé cómo decirlo, más... Bueno, hacé la cuenta de cuánto te robaron los ladrones comunes a lo largo del año y lo que te robó el Estado. Porque el Estado te está matando impuestos y ¿qué te dice? Que te da seguridad y el país es un baño de sangre, ¿sí? Te da salud, educación, ¿sí? Y estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Salud, 75% en emergencia sanitaria. Las rutas, pero ni Superman se le anima. ¿A dónde va nuestra plata? Eso sí, tenemos políticos ricos, ¿sí? Entonces, fíjate que eso se llama violencia binaria. La otra es lo que se llama la violencia triangular. Un ejemplo de violencia triangular que es, por ejemplo, era el cepo, ¿sí? El cepo era violencia triangular, era un control de precios que además tenía control de cantidades. Y eso, fíjate esto, porque por eso lo cité a propósito, genera daños directos y daños indirectos. Vos querías comprar dólares, no podías. El que los quería vender tampoco los podía vender, ¿no? Digamos, sin recibir un perjuicio. Eso es un daño directo. Y cuando vos tenés un daño directo, eso derrama en otro lado. Entonces, por ejemplo, eso generaba un exceso de demanda de dólares. O sea, todo el mundo quería tener dólares. Eso quiere decir que el resto de la economía tenía exceso de oferta por todo lado. Entonces, por ejemplo, un exceso de oferta en el mercado de bienes implicaba que el PBI caía.
en términos per cápita. El exceso de oferta en el mercado de trabajo implicaba que no se generaban puestos de trabajo, con lo cual metiste 1,5 millones de empleados públicos en el último tramo del kirchnerismo, ¿sí? Para maquillar el desempleo, con lo cual aumentabas el déficit fiscal, emitías y generabas inflación. O sea, eso además, esa emisión de dinero no tenía contraparte de demanda, con lo cual tenías más inflación, ¿sí? Digamos, no querías tener los bonos argentinos, con lo cual la tasa de interés era enorme. Mirá todo el daño que hacías. Total. Voy a hacer una frase provocadora, Javier, que es una metáfora no por vos, porque sé que es un tipo inteligente, pero alguno lo toma literal. Me quedo pensando con esto de la superioridad moral del chorro. Vos decís que es metáfora. ¿El gordo Valor tiene una cierta superioridad moral sobre Cuccioli, que es el que nos cobra los impuestos? Definitivamente. Definitivamente. No hay nadie peor que el que cobra impuestos. Es el brazo armado del mal. El Estado es el mal. Digamos, vos sabés que es muy interesante, hay una conferencia formidable de un anarcocapitalista español que se llama Jesús Huerta del Soto, se llama Dios, Anarquismo y el Papa Francisco. Entonces, bueno, él, digamos, cree en Dios y entonces te hace referencias de la Biblia, donde te muestra que el Estado es la encarnación del mal. Entonces, dice, mire, digamos, analiza el caso, viste, del Evangelio de San Lucas, que de los 4 era el científico, por decirlo de alguna manera, y narra las 3 tentaciones que recibe Cristo de parte del maligno. Entonces, en una de ellas se lo lleva a un monte y lo tiene ahí y le dice que ahí podía haber todos los reinos del mundo, ¿sí? Y que si Jesucristo se ponía de rodillas frente a él, le iba a dar el poder sobre todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, por ende, no es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos suave. Sí, yo lo considero nefasto. Mirá, yo creo en Dios, ¿sí? Pero no me siento identificado con la institución Iglesia. Creo que no contribuye, digamos, a mejorar la espiritualidad de los seres humanos. Y en el caso del Papa Francisco es la máxima expresión de la tarea opuesta. Y te digo por qué. Porque él como jesuita promueve el comunismo. El comunismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además siempre se aplicó por la violencia y se cargó con 150 millones de vidas humanas, ¿sí? Y además... El comunismo. Claro. Y fíjate esto, no solo eso, sino que además, bueno, pero él promueve eso. Fíjate lo contento que está cuando va a Cuba, cuando iba a Venezuela y se abrazaba con los dictadores sanguinarios, ¿sí? Y después se fue a Estados Unidos, que igual había para mí, alguien de izquierda como Obama, o sea, y aún así se hacía ¿Obama de izquierda? Sí, claro, obvio. Digamos, es la socialdemocracia, justamente. O sea, digamos, el Partido Demócrata es socialdemócrata, o sea, es de izquierda, claramente. ¿El Papa Francisco es procomunista? Sí, definitivamente. Con lo cual, él es el representante del maligno en la tierra, ubicado en la casa de Dios. Es el peor de los ejemplos. Intento ser gráfico para los que no entendemos economía. ¿Nos la ponemos de sombrero? Si no cambiamos, sí. Sí. Sí, la situación es mucho más delicada de lo que parece. Voy a tratar de explicar un tema muy complejo de manera simple. Viste que cuando, por ejemplo, el Banco Central sube la tasa de interés, baja el dólar en general, ¿no? Es decir, hay una relación negativa. ¿Por qué? Porque si vos subís la tasa de interés, te vas del dólar y te colocas a tasa... En pesos. En pesos. Entonces, como estás vendiendo dólares y estás comprando pesos en esa operación, digamos, el peso se revalúa, se fortalece, es decir, el dólar baja. Es decir, hay una relación negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mientras que esa relación de intercambio funcione, no hay problema. Entonces vos podés estar jugando, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa en una situación como cuando vos te encontrás que es lo que pasó en Argentina? Fíjate esto, desde el 28 de diciembre hasta acá,
devaluamos casi 60%. Y la tasa pasó del 27% al 61%. Es decir, que vos, digamos, querés más tasa para mantener el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que se te cayó la demanda de pesos, que nadie quiere los pesos, por eso le tenés que dar más tasa para mantener el tipo de cambio. Y no solo que le dimos más tasa, sino que perdimos 11.000 millones de dólares de reservas y además devaluamos 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que se derrumbó la demanda de dinero. Que no hay confianza en esto que el Estado me está ofreciendo. Bien, ahí está el eje central. Le acabas de pegar el clavo, digamos, porque ahora vas a ver todo lo que arranca a partir de eso. Cuando se cae la demanda de dinero, ¿sí?, el poder adquisitivo del dinero cae. El poder adquisitivo del dinero puede caer o porque aumenta mucho la cantidad de dinero ofrecida, o porque cae la demanda de dinero, o porque pasan las dos cosas a la vez. Cuando cae el poder adquisitivo del dinero, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar es uno más. Entonces, ¿qué es lo que vos viste desde el 28 de diciembre? Se derrumba la demanda de dinero. El dólar, como es un activo financiero, pica primero, después vienen los bienes de primera necesidad, digamos, los bienes transables, los mayoristas, después el resto del IPC. Y fíjate lo que ha pasado. Vos en ese contexto tenías que la inflación medida por el promedio móvil de 3 meses era 18%. Cuando hoy tomás los últimos 12 meses estás en 26. Si tomás los últimos 5 y los anualizás estás en 31. Si tomás el último dato core y lo anualizás estamos en 38. Si tomás los indicadores de alta frecuencia estamos en 55. Por ahí es muy rápido. Si los últimos 12 meses, 26. Tomado los primeros 6 meses, 31. ¿Y cuánto crees vos que va a ser la inflación de este año? Es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque esta caída del poder adquisitivo del dinero tiene que ver con una caída de la demanda, no con una expansión de la oferta. El año pasado era fácil. ¿Cuánto se expandió la cantidad de dinero? 30%. ¿Cuánto se expandió la economía? 3, pum. Vender, 27. Lo que vos estás diciendo es que por más que te ofrezcan 62% de tasa, la gente no quiere los pesos. No quiere los pesos. Mirá esto es muy interesante. Estacionalmente la demanda de pesos sube en dos momentos, que es cuando se paga el medio aguinaldo. Vos en ese momento, como aumenta la demanda de pesos, ¿qué tendría que pasar? Caer el precio del dólar. Recientemente se pagó el aguinaldo. Se está empezando a pagar, sí. Y sin embargo, el dólar sube. Es decir, la gente en lugar de usar su medio aguinaldo para consumir, se va a comprar dólares. ¿Qué quiere decir esto? Se te derrumbó la demanda de dinero. ¿Y por qué esto es muy peligroso? Porque ahora es como cuando la historia se empieza a poner macabra. Cuando vos mirás la tendencia de la demanda de dinero en términos de PBI, esa tendencia es decreciente. Cuando viene el corralito, el aumento de la economía en negro hace que pegue un salto. Entonces, la tendencia normal, la cantidad de dinero normal que debería tener la economía, ponele en materia de base monetaria, sería 5%. Y hoy tiene 10%. Si vos te pones a hacer cosas que ponen nerviosa a la gente, la forma en la cual esos 10 puntos del PBI de base monetaria se corrigen hacia 5 es duplicando el nivel de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que si llevamos 50% hoy la inflación viajando a esa velocidad y tenés ahí la potencialidad de duplicar los precios, quiere decir que vos podrías estar generando un desastre de una inflación de 200%. Eso es hiper. Pero ¿vos ves riesgo de la hiper? Hay un alto riesgo de un Rodrigazo. Porque aparte yo te hago una pregunta. Digo que para los que no se acuerden, yo sí porque lo viví, estamos hablando de Celestino Rodrigo, el ministro que provocó una devaluación fenomenal y una corrida fenomenal. ¿Vos decís que hay riesgo de eso? Claro. Vos sabés que esto pasó en el 59, pasó en el 75. Rodrigo. Que es el problema de lo que se llama el sobrante monetario. Vos tenías controles cambiarios, ¿sí? Entonces, si el banco, digamos, el Banco Central seguía emitiendo para el fisco y en algún momento te quedaste sin reserva, cuando abriste explotó. En el 59 la inflación pasó de 20 a 120, en el 75 pasó de 30 a 180 y después durante la dictadura el primer año se aceleró a 440. Que estemos vivos es un milagro, ¿no? Para mí es un milagro que el argentino siga demandando pesos. Digo, para mí hay que eliminar el Banco Central. Pero fíjate esto. ¿Cómo va a eliminar el Banco Central? ¿Cómo se va a eliminar? A ver, poneme la fecha de nacimiento de Argentina.
Bueno, pongamos 9 de julio de 1816, que es una discusión, pero digo 9 de julio de 1816. Si yo te digo, por ejemplo, 1853 o 18... Constitución argentina, 1853-60, la Constitución argentina. Vale. Sí, claro. La inflación y el Banco Central, ¿cuándo se creó? 1935. Sí, no me lo acuerdo, sí. O sea que vivimos un montón de años sin Banco Central. Pero no hay ningún país del mundo que no tenga Banco Central. Ah, ¿no? No sé, te pregunto, ¿eh? Hong Kong. Bueno, China, Hong Kong. ¿Y los No, chinos? no, pero digamos, antes de... El Hong Kong, colonia. Pero Hong Kong, digamos, o sea, antes de depender de China, no tenía Banco Central. Y los billetes los emitía HSBC. Fíjate esto, Argentina, antes de tener Banco Central, la inflación anual promedio fue del 3% anual. ¿Puedo decir que yo debería confiar más en un banco privado que en el central? En el HSBC me imprime los billetes nada más allá. Es otra cosa. ¿Qué es Caputo? ¿Qué es el presidente del Banco Central? Un osado trader. ¿Osado? Traidor. Trader. Ah, trader. Trader. Sí, mercader. Sí, de esos que También, hacen sí. trading. Porque, sin lugar a dudas, cuando yo te cuento esta experiencia monetaria de los sobrantes monetarios, Sturzenegger tuvo que enfrentar esa situación y fue el único que levantó un cepo sin generar una hiper. Bueno, el Prat Guy estaba ahí también. Prat Guy fue parte del problema. ¿Y si él anunció el levantamiento del cepo? Prat Guy le dejó el problema a Sturzenegger porque Prat Guy negó el problema del sobrante monetario. Por culpa de Prat Guy hemos sufrido mucho, porque él negó el problema del sobrante monetario. ¿O vos crees que las LEVAX que tiene el Banco Central que colocó Sturzenegger lo hizo de gusto? No, no lo hizo de gusto, lo hizo porque si no lo hacía íbamos a una hiperinflación. A ver, intento ir todavía más. Me quedó claro cuál es tu descripción de cuál es tu corriente económica, cuál es la de Kicillof y demás. Mira el gobierno, viene un danés que no entiende nada, viene de Dinamarca, no entiende nada, y te pregunta, Milei, ¿me define qué es el gobierno de Mauricio Macri? La contradicción permanente, el populismo cool, el socialismo amarillo, o como me dice mi colega expert, el kirchnerismo de buenos modales. ¿Son iguales, pero prolijos? Sí, lo cual los hace peor, porque te venden otras formas, crees que son distintos y en realidad son lo mismo. ¿O acaso te crees que las barbaridades que dijo Carrió estos días son muy distintas a las que dijo Rossi? Todos recitan keynesianismo. Todos recitan keynesianismo. Lo que dijo Carrió es un disparate. Primero por una cuestión cuantitativa. ¿Cuánto dejas más o menos? De 10%. ¿Y cuánto puede pesar el sector restaurantes en la economía? Chao, listo. Creo que eso ya la descalifica cuantitativamente. Aparte, digamos, es un desconocimiento y un desprecio por la economía furioso, porque en el fondo lo que está diciendo es redistribuyamos el ingreso. Che, ¿y por qué si hay que hacer caridad? ¿Por qué no hacen caridad los políticos bajándose ellos los beneficios, no? ¿Por qué no empiezan por casa, no? Y pedirnos a nosotros que nos están reventando impuestos. No nos piden, nos imponen. Bueno, obvio, claro. Lo que se llama caridad a punta de pistola. Pero fíjate esto, vamos al punto siguiente. El señor que, por ejemplo, no deja propina, la puede gastar en otro lugar. Con lo cual, si lo gasta en otro lugar, genera puesto de trabajo en otro lugar. O suponete que es un jodido, la ahorra. La ahorra, eso tiene como contrapartida inversión, con lo cual genera puesto de trabajo de otro lado. Es decir, eso se llama la falacia de lo que no se ve. ¿Carrió sabe de economía? No. Carece de los rudimentos básicos. Y que diga los disparates que dice son verdaderamente atemorizantes. Ahora, vos lo escuchás a Rossi y también dice disparates. Porque ¿qué es lo que dice Rossi? No, acá lo que hay que hacer es para crecer hay que estimular el consumo. Y eso es lo que va a generar el aumento del PBI, eso va a generar el aumento de la inversión. O sea, eso es keynesianismo modelo Forte. Era lo mismo que le decía, digamos, Kicillof a Cristina. ¿Hay algún político del arco de los conocidos que te diga, que te genere? Vos decís, mira, este tipo dice algo interesante. Mira, el único que le escuché decir algo interesante es Olmedo. ¿El de Salta? Sí, porque es el único que compró mi idea de eliminar el Banco Central.
Porque yo te contaba la historia del Banco Central, cuando cuando tuvimos Banco Central mixto, que fueron los primeros 10 años, la inflación saltó del 3 al 6. Después lo nacionalizamos en el 46 y tuvimos Banco Central Nacional y Popular. La tasa de inflación, hasta que repudiamos el dinero en el 91, que fue la convertibilidad, la inflación promedio fue del 225% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra. Después, durante la convertibilidad, la inflación promedio fue 9%, pero se concentró en el primer año y medio, con lo cual a partir del 93 teníamos la inflación más baja del mundo. Después le devolvimos la ametralladora al mono, tuvimos 10% de inflación en los primeros 4 años del kirchnerismo, en los segundos 20, en los terceros 30, ¿sí? Y si no hubiera sido por la labor de Sturzenegger, que tanto le critican las Levax que generó, la inflación el primer año del macrismo hubiera sido 500%. 500. Anteayer entrevisté a Luis Betnaza, que es el CEO de Techin, y me dijo el dólar a 29 entonces estaba demasiado adelantado en cuanto al precio. Yo considero que todos los economistas que hablan del precio del dólar y dicen cuánto deberían valer son todos unos chantas y unos mentirosos. Porque no hay forma científica de hacerlo. Si verdaderamente se pudieran calcular los precios de equilibrio, ¿sabes qué? La Unión Soviética hubiera sido un éxito económico. Sin embargo, no fue un éxito económico porque no podían hacer cálculo económico. Básicamente, te cuento cómo hacen la cuenta. Y te voy a hacer la caracterización. Bueno, lo que pasa es que si vos tomás el tipo de cambio que teníamos en el año 2007 y lo ajustamos por la inflación americana y la inflación argentina, eso te da que el dólar hoy tendría que valer 29 pesos. La primera pregunta que te surge es, che, ¿quién te dijo que el de ese año era de equilibrio? Yo creo que la respuesta más seria que podés decir y ensayar es, yo tengo el celular de Dios. Entonces lo llamé, le pregunté y me dijo, es el del 2007. ¿No? Digo, pero ahora, la pregunta es, si el del 2007 era de equilibrio, yo te hago una pregunta. Las condiciones de oferta y de demanda de todos los bienes domésticos e internacionales, pasados casi 11 años, ¿son las mismas? Vos sos el mismo de hace 11 años, Luis. No, claro. Con lo cual, ¿quién te asegura que hoy las condiciones de oferta y demanda, de vuelta vas a usar el celular de Dios para eso? O sea, cuando yo le pregunto a uno y me dice el precio, me está zaraseando. Decirle, sos un chanta en la cara. Y cuando te dice por qué, me lo dijo Milei. Digo, te invoco. Sí, total, digamos, o sea, un enemigo más, uno menos, me da lo mismo. ¿Te importa que digan Milei está loco? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los chicos y los locos siempre dicen la verdad. Por eso a los chicos los educan y a los locos los encierran. En el caso mío, digamos, o sea, como no lo pueden probar y los resultados se ponen de mi lado, digamos, me van a tratar de estigmatizar. Pero me importa un rábano. Digo, a ver, vamos, que esto es lo que yo digo en defensa del difamador. Suponete lo siguiente, vos decís, ¿sabes qué? Milei es un pelotudo. ¿Sabes lo que pasa? Es tu opinión. O sea, es tu propiedad. ¿Cómo voy a invadir tu propiedad? Es decir, no, bueno, pero va a afectar a lo que opine otro. Es la propiedad de otro. ¿Cuál es el problema? Que digan lo que quiera. Que digan lo que quiera. Pongamos los resultados en la cancha. Vos los reporteás a todos. Vos sabés quién tiene el mejor track record. ¿A ver? A los datos me remito. ¿En qué ahorras, Javier? Si ahorras. Digo, en cualquier cosa, menos en los pesos, que es la moneda emitida por estos políticos delincuentes de cuarta que tenemos. Te está mirando alguien que, no sé, quiere celebrar el cumpleaños 15 de la hija el año que viene, o se quiere ir de viaje, volver a la tierra a sus abuelos. ¿Qué le decís? Si lo puede hacer, que lo haga. Digo, todos evaluamos costos y beneficios. O sea, digo, es como que, digo, a ver, digamos, nos divertimos con esta nota y nos vamos a tomar un vino. Y tenemos ganas de tomar un vino porque salió buenísimo. ¡Bárbaro! Y bueno, es la vida. O sea, que no te vas a dar un gusto. O sea, encima que nos rompemos el trate laburando, no nos vamos a dar un gusto. Bueno, digo, ahí vos haces costos-beneficios. O sea, digo, ¿de qué digo, ¿me entiendes? Porque si no, digamos, ¿de qué se trata? Digo, que la vida es autoflagelarse, ¿no? La vida es algo maravilloso. La vida es maravillosa. O sea, la vida, en mi caso, se compone de un continuo de
excelentes momentos. Digo, mi protector de pantalla dice ANTF. ANTF. La alegría no tiene fin. Es decir, son todos los días de mi vida alegres. Puedo tener algún día que otro, pero es la excepción. ANTF dice... Sí. Está un poco chapa. ¿Por qué? No, porque me parece... Vos sabés que la alegría, sí, creo, tiene fin. ¿En qué sentido? No hay un estado de alegría perenne. Mirá, en mi caso, sí. O sea, mira, yo esto lo resolví matemáticamente. Suponete lo siguiente, que la vida es finita. Es, no lo supongamos, es. Bueno, tío, para quien cree en Dios, no necesariamente es finita. O sea, justamente el trick maravilloso, digamos, de la idea del paraíso es asegurar que el juego tiene solución de compromiso. O sea, a ver, es, por ejemplo, suponete lo siguiente, poner la otra mejilla. Es la solución digamos, del dilema de los prisioneros. O sea, el dilema de los prisioneros, digamos, la estrategia óptima es el ojo por ojo. ¿Sí? Si el juego ese, digamos, o sea, y vos estás todo el tiempo traicionando uno al otro, digo, cobrándole la venganza, todo el tiempo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Suponete lo siguiente. Entonces, vos necesitas que ese juego se haga más largo, pero si el juego es discreto, o sea, que tiene un momento donde termina, ¿qué pasa? La estrategia óptima es traicionar el último día. Entonces no jugás la última partida, sino jugás hasta la anterior. Que, de vuelta, la estrategia óptima es traicionar. Y así sucesivamente, entonces vivís traicionando y vivís del ojo por ojo. La maravilla de la idea del paraíso es que es infinito. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vos no tenés incentivo. O sea, ok, me pegaste hoy. Bueno, ok, no sé si Luis lo hizo de malo o porque se equivocó o lo que fuera. Pero mi mejor negocio es tratar de colaborar con vos. ¿Cómo te llevas con la notoriedad? Los otros días te vi en el programa de Andy, un gran programa, que terminaste hablando de sexo tántrico. ¿Cómo te va con la notoriedad y que puedas hablar de economía, de Levax, de Banco Central y puedas hablar del sexo tántrico? La pregunta es si los economistas, por ser economistas, dejamos de ser humanos. No, claro que no. O sea, digo, ¿que no puedo tener sexo? ¿No puedo elegir tener sexo de excelente calidad? De eso es lo que digo cuando yo hablo de la condición de transversalidad, ¿sí? Y la solución a esto. Yo digo, mira, suponete que, digamos, me voy a morir mañana. Entonces, si me voy a morir mañana, me queda un solo día. Y esto a mí se me prendió la lamparita mirando Los Simpsons el día que come Homero el pez globo. Entonces, ¿qué hace Homero? Hoy es el último, son las últimas 24 horas. ¿Qué cosas haría? Yo tengo claro qué cosas haría. Me abrazaría a Conan, leería un poco de economía, escribiría un poco, lo volvería a abrazar a Conan. Si tengo un rato, digo, hago un poco de in-out, ¿sí? Vuelvo a abrazarlo a Conan, digamos, y parto. Entonces, yo acomodo toda mi vida para hacer las cosas que más me gustan. Aclarar que es el out porque por ahí... Tener relaciones con alguien, digamos, que valga la pena. Porque, digamos, una de las cosas, digamos, que también vas evolucionando en el tiempo es, digamos... Ser selectivo. Al principio, digamos, hay un dicho muy fuerte, pero... Venga. Cualquier agujero es trinchera. Era fuerte. Bueno, yo te pregunté, vos me das el ok. No. Venga. Entonces, digamos, tenés una época donde... Cualquier bondi te deja bien. Y aparte el cuerpo resiste todo, por decirlo de alguna manera. Después, o sea, con el tiempo uno entiende que las cosas tienen otras variantes mucho más importantes. Nunca pensé hacer esta pregunta a nadie en general, y menos a vos en particular, porque te tengo mucho afecto y te consta. ¿Pagar por sexo? Pero, digamos, me parece formidable. Esa transacción es voluntaria. O esa punta de pistola
El que va, quiere. Y el que vende, quiere. Si vos la prohibís, el que quiere se queda con ganas y el que quería vender tiene que ir a hacer otra cosa. Eso es liberal libertario. Obvio. Pero ¿en dónde afecta el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo? Que alguien, digamos, o sea, es una transacción más. ¿Cuál es el problema? cosificás a la mujer. No. ¿Por qué? A ver, ¿acaso no lo está haciendo voluntariamente? Digo, ¿pero por qué? ¿Te puedo hacer un punto? Claro. Estuviste flojo ahí. ¿Y acaso no podría haber una mujer que pague por tener sexo con un hombre? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué la simetría? ¿Por qué la simetría? Si vos me preguntaste, digamos, sexo por dinero, digo, del otro. Es totalmente machista mi pregunta. ¿Viste? Pero no mía. La respuesta mía no fue machista. Pero totalmente. Touché. Pero digo, ¿ya no más la trinchera y esto? ¿En qué sentido? Que ya pasó a la época de la... Llega un momento que vos evolucionás. Entonces, hoy, digamos, yo me encuentro en una situación donde, mira, una de las cosas que yo expliqué del Tantra es que hay Tantra blanco, negro y rojo. El blanco tiene que ver con las cuestiones espirituales, el negro tiene que ver con las cuestiones terrenales, o sea, tiene que ver con más lo físico. Te diría que durante muchos años yo trabajé sobre la cuestión física. O sea, yo digo, hay tres tipos de sexo. Digo, hay uno que es fisiológico, claro, ¿no? Hay uno que es deportivo, donde para eso el tantra negro es fenomenal, y después está hacer el amor. Hacer el amor es combinar lo blanco con lo negro, lo espiritual con lo físico, en una justa armonía. Aquella historia de... Era más, el fisiológico es el sexo sin amor, sexo por necesidad. No, claro, exacto, es una cosa así... ¿Sexo sin amor? Bueno, digamos, el sexo deportivo es sexo sin amor. O sea, te encontrás con una pareja sexual que te encanta y podés estar días encerrado. ¿Cuántos años tenés? 47. Ah, pues todavía. No, porque cuando vos hablaste con lo de Andy del sexo tántrico, a mí me vino Sting. Bueno, Sting hacía sexo tántrico, hace sexo tántrico. O sea, y viste que en algún momento hablé del tantra rojo y recomendé no hacerlo. Porque el tantra rojo es utilizar toda esa energía que se genera para oprimir y dominar a la otra persona, la cual es una inmundicia. Total. Y eso mirá, la vida te pasa facturas, te la va a cobrar siempre. ¿Sabés quién era un encumbrado tantrero rojo? Hitler. Vaya factura, ¿no? ¿A vos qué te parece? Te llama Macri. Ahora, salís de acá del programa. ¿Qué le decís? Que primero haga un buen diagnóstico de por qué está como está. Porque si no tiene un buen diagnóstico de cómo está, por más que yo le diga todos los errores que cometió, no va a encontrar la solución. Y entonces ahí se va a tener que dar cuenta que todos los programas gradualistas del 52 a la actualidad, todos terminaron mal, que todos los programas de shock fueron exitosos salvo el del 59, con lo cual erraron empíricamente, que se dejó llevar por un vendedor de humo como es el caso de Prat Guy, ¿sí? No lo querés nada, pero... Y menos alguien que se escuda en el tema de la función cuando, digamos, lo que hiciste fue un desastre. Entonces, no solo eso, además, la mala salida del cepo hizo que el tipo de cambio se terminara pareciendo más al paralelo que al oficial. Y en ese contexto, donde además quitaste retenciones, el precio de los alimentos se duplicó, con lo cual hiciste multiplicar enormemente el número de pobres e indigentes. Pues es que los burros de economía y el que habla a la cabeza, dijimos, de las pocas cosas que hizo bien el presidente económicamente es salir del cepo. No, justamente del cepo se salió mal. Cuando Prat Guy niega el problema del money overhang, ¿sí? El sobrante de dinero. Eso que Sturzenegger limpió con mucho esfuerzo con las Levax. Pasados los primeros meses, Prat Guy empieza a apretarlo a Sturzenegger para que baje la tasa de interés. Y ahí, digamos, es cuando viene la primer corrida y vuelve y tiene que volver a
subir la tasa de interés a niveles del 38%. En ese contexto que pasa todo eso, el tipo de cambio se termina pareciendo más al paralelo que al oficial. O sea, pero si te... Lo que digo es, ¿sabes qué? El precio de los alimentos subió brutalmente. Tiraste un montón de gente abajo de la indigencia y la gente, ¿sabes qué? Trata de no dejar de comer, con lo cual empezó a dejar de consumir otros bienes y la economía se hundió. O sea, aplausos para Alfonso por haber negado el money overhand. Le costaste muy caro a este gobierno y le costaste muy caro al país. Metafóricamente, pero en lo simbólico, ¿con quién vas a cenar? ¿Con Cristina o con Macri? No, con ninguno de los dos. No tenés que ir con uno. No, va en contra de mi filosofía. Yo hago solamente cosas que me divierten. No comería con ninguno de los dos. ¿No te da nada de atractivo? ¿No te genera interés ninguno de los dos en algo, en algún aspecto? No, para nada, lo más mínimo. Cristina me parece de lo peor, digamos, o sea, una persona nefasta. De hecho, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó en la historia argentina, lo peor. Con Giacomini nosotros hicimos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Nunca en la historia argentina se destruyó tanta riqueza como el kirchnerismo. Mira, el indicador dice que cada vez que vos destrozás 40 puntos, nos comemos una bruta crisis. El kirchnerismo destrozó 160. Esto no explotó porque entre el ajuste que hizo Duhalde y los mejores términos de intercambio de la historia, con tasas de interés tremendamente bajas, hizo que esto no explotara. Lamentablemente queda poquito tiempo. Un poco lo anticipaste. Aparte quiero recomendar, porque me trajiste, aparte de tu otro libro, que es La economía es una lección, de Henry Hazlitt, con tu prólogo, y que lo muestro allí, para los pero yo recomiendo que lo lean a Milei. O sea, con todo cariño, lean esto, que yo qué, pero lean a Javier, que siempre es muy interesante. Un poco lo anticipaste, Javier. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, y algunos pueden quedarse en la zona de confort y otros pueden decidir volver y seguir divirtiéndose. Pegamos la vuelta. En algunos casos. ¿Te les gana pegar la vuelta? Yo la verdad que me divierto fenómeno, yo la paso genial. O sea, para mí la vida es muy divertida. Es decir, ¿me entendés? O sea, yo hoy recibo 5 llamados por día para ir a lugares a la televisión, ¿no? ¿Dónde voy? Solo donde me divierto, solo donde me puedo divertir. Es decir, esto sirve solo si me divierto. Entonces, ¿qué cosas me gusta hacer a mí? Estar con Conan, hacer economía, divertirme por la televisión. Vos sabés que muchas de las cosas con las cuales yo me divierto en la televisión es con ese libro. Ese libro cuenta todas las falacias que usan los políticos. Cada vez que escuches hablar a alguno de eso, digo, ahí está la respuesta. Pero ¿no fantaseás con la muerte, o tuya o de Conan, por ejemplo? Pero, digamos, yo creo que, digamos, hay una continuidad. O sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Ni con el ser amado. Cuando con tus seres amados no vas a romper el vínculo, porque excede a lo físico. Vamos a hacer una reencarnación absolutamente insólita, porque uno reencarna hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿En quién te gustaría reencarnar de los que hasta el día de hoy, 4 de julio del 2018, pasaron por esta historia? No, por ninguno, porque eso tiene un estado de conocimiento. O sea, con lo cual, digamos, o sea, hacia adelante va a haber más conocimiento. Seguro. Con lo cual, digamos, buscaré, digamos, lo mejor que haya disponible. Es un juego. ¿Reencarnás en Carrió? ¿Y qué querés que haga si me toca eso? Eso quiero saber qué harías. Y por lo menos me pondría a estudiar de economía para no decir semejantes disparates públicamente. ¿Reencarnás en Macri? Trataría de no darle el poder a Marcos Peña y, digamos, frente a la oportunidad histórica que tuvo, digamos, hubiera ido por el shock y no por la chantada que me propusieron los gradualistas. ¿Reencarnás en Perón?
trataría de corregir el fascismo de 2 patas hacia una solución de mercado y no un fascismo de 3 patas. Porque, a ver, el punto acá es, yo no soy peronista, pero yo no soy gorila. Ahí hay una diferencia enorme. Es decir, yo no pienso en la eliminación del peronismo. Digo, que es lo que proponen algunas bestias. Digo, me parece de un nivel de intolerancia, pero digamos, o sea, después digo, yo soy el intolerante porque se lo digo en la cara. Pero, para mí, digamos, el problema en Argentina nace en la década del 30, es el golpe del 30. Básicamente, el mundo estaba en la Gran Depresión. La creación del Banco Central es funcional a la oligarquía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estaban endeudados en pesos oro, ¿sí? Porque había caja de conversión, por eso no teníamos inflación. Y los términos de intercambio de Argentina se habían destrozado como consecuencia de la Gran Depresión. Entonces estaban todos en la lona. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon el Banco Central, ¿para qué? Para joder a los laburantes. ¿Sabés quiénes eran los que más se oponían a salir de la caja de conversión? Alfredo Palacio y los socialistas. Claro. Pero bueno, eso generó un régimen fascista de 2 patas. Aparecieron los empresarios, los empresarios y los políticos chorros, que se aliaron para joderle la vida a los trabajadores. Porque si vos no tenés que competir, pagás salario de miseria. ¿Y la tercera pata que le agregaste al peronismo? Bien, ese periodo generó mucho dolor, mucho resentimiento. Y eso lo capitalizó Perón. En lugar de volver al orden liberal previo, metió la pata del sindicalismo. A la luz de los hechos no fue mal, porque de ser el 5º país del mundo somos 60. Me tengo que despedir. ¿Querés decir algo? ¿Te interesa decir algo del episodio Salta y la periodista de hace una semana? Sí. Vamos, hay 2 dimensiones del problema. Hay una que es, no hay excusa que valga para el error que cometí. ¿No? Digamos, a ver, yo burro le digo, se lo he dicho a personas como por ejemplo a Campolongo, se lo he dicho a Brancatelli, se lo he dicho a, por ejemplo, a Gavetta. Yo, digamos, tengo ese estilo y la realidad es que no está bien. Ahora, todas esas veces que yo lo dije, nadie me dijo nada, ¿eh? Digo, pero eso no quita que no estuviste bien. Digamos, lo que hice está mal, lo tengo claro y pido perdón por lo que hice, porque me equivoqué. No puedo seguir teniendo una boca de cloaca como tengo, ni puedo estar haciendo esas cosas. O sea, me equivoqué y eso es culpa mía. Ahora, lo otro que voy a decir es, y que también es cierto, y no es un atenuante de lo otro. Mucha gente se puso a juzgarme mirando 1 minuto y medio editado y una conferencia que tiene 2 horas y media. Y no se dieron cuenta que la conferencia me la intentaron interrumpir a la mitad y yo pedí, a ver, yo le dije a esta persona, le dije, mirá, las preguntas van al final por una cuestión de orden. Y cuando termina la conferencia, yo pido que le den la palabra. No es que se la tuvieron. Irrumpe o que, claro. Yo pedí que le dieran la palabra. Claro. Con lo cual, digo, ahí está mi sinceridad. Y después, ¿sabes lo que pasa? Vos, cuando vas a una conferencia, si vos querés torearlo al expositor, tenés que saber. Yo no es que más o menos estudié Keynes. Yo estudié Keynes en serio, no como los chantas de Carlos Rodríguez y los Kachanowskis o los Ravier que hablan de Keynes y no lo leyeron. Que todas las citas que hacen, además son citas de liberales sobre Keynes, porque no lo leyeron, ¿sí? No saben lo que dijo Keynes. Y todo lo que... Porque además, o sea, se pusieron, digo, obviamente, como tienen problemas conmigo, o sea, lo manifestaron de esa manera. Entonces, hoy, mirá qué lindo, hoy Pablo Schiaffino, que es un economista de la Ditela, que es especialista en keynesianismo, hizo todo un buleteo de cosas en Twitter, donde dejó en evidencia que todos esos que te mencioné antes son todos unos mentirosos que no saben. Me quedo con lo primero, que reconociste. No, pero claro, Luis, ahora, también te digo algo, si vos querés torear al expositor, tenés que saber. Obviamente. Sí, claro. Y no es un lugar para hacer eso, y no solo eso, digo, porque esto me parece importante. A mí me podés decir cualquier cosa, menos totalitario. Y nadie vio cuando
la mujer me dice totalitario? O sea, ella me insultó primero. Está claro. Y yo después de 4 veces leer y ser toreado y ser acusado de totalitario, respondí. Está bien. Nada, me quedan menos 15 segundos. Daddy Brieva dice, si no hubiera trabajado en la tele, hubiese muerto virgen. ¿Levantás más por venir a la tele? Mira, el problema es que, digamos, se me incrementó la oferta de una manera muy sustancial y el tema es que como tengo menos tiempo, el ratio de concreción cayó, ¿no? Y uno podría decir que el ratio de concreción cayó porque aumentó tanto la oferta que aun cuando tuvieras los mismos, hiciste una mejora de calidad. Pero además cayó en valor absoluto también, porque tengo tanto menos tiempo y tengo tanto estrés que a veces lo único que quiero hacer es irme a casa y irme a abrazar con Conan. Me gustó verte, gracias por venir. El agradecido soy yo. Nada, por favor, un placer. Esto es Luis Novarecio, entrevista hasta mañana.